Vamos a compartir la pantalla. Fuente de alimentación lineal. Lo que vamos a ver en este video es explicar el funcionamiento, las etapas y los dispositivos electrónicos que forman cada una de las etapas de una fuente de alimentación lineal. La función principal de cualquier fuente es convertir el voltaje de entrada alterna en un voltaje de salida de corriente directa. En este ejemplo, por ejemplo, yo tengo a la entrada 220 voltios en alterna, que es el tipo de voltaje que me entrega la empresa de electricidad. Entonces, los 220 voltios entra a la fuente y la fuente se encarga de convertir a la salida un voltaje de salida de 30 voltios en DC. Entonces, la salida va a depender mucho del dispositivo o de lo que yo vaya a conectar, pero siempre a la salida voy a tener un voltaje de corriente directa. Entonces, lo que vamos a ver son las etapas de la fuente de alimentación lineal. Va a depender mucho. Hasta acá lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Tengo una entrada, 220 voltios, transformador, entra a la fuente y sale al final una fuente corriente, constante 30 voltios DC, ¿no? Estable, ¿ya? Del dispositivo o de lo que yo vaya a conectar, pero siempre a la salida voy a tener un voltaje de corriente directa. Entonces, lo que vamos a ver son las etapas de la fuente de alimentación lineal. Las fuentes de alimentación lineal son bien sencillas en cuestión a las etapas. Está formada por las siguientes etapas: transformador, rectificación, filtrado y regulación. Entonces, cada una de las etapas cumple una función específica en la fuente de alimentación. En forma resumida, el transformador lo que va a hacer es reducir el voltaje alterno de la entrada teniendo un voltaje menor a la salida. En la rectificación lo que va a hacer es separar las ondas positivas de la señal alterna. El filtrado lo que va a hacer es convertir esta señal pulsante en un voltaje ya continuo. Y la regulación lo que va a hacer es tener a la salida ya un voltaje totalmente filtrado, además estabilizado. No es necesario que todas las fuentes de alimentación tengan la etapa de regulación. Hay fuentes que solamente tienen hasta la etapa de filtrado. Entonces lo que voy a explicar más adelante es las ventajas que tiene tener la etapa de regulación. Para que se entienda de mejor manera, se va a explicar en el siguiente diagrama electrónico. Estos son los componentes básicos que va a tener una fuente de alimentación lineal básico. Entonces, la primera etapa que tengo es el transformador. Entonces, lo que se va a encargar es de convertir el voltaje de 220 voltios que tengo a la entrada en un voltaje inferior. Solamente va a reducir el voltaje, no cambia la frecuencia. La frecuencia de trabajo del 220 voltios es de 50 Hz y a la salida sigo teniendo los 50 Hz. Lo único que va a hacer es reducir el voltaje que tengo a la entrada en un voltaje inferior, que va a ser dependiendo del voltaje con el que va a trabajar la fuente de alimentación. Entonces, una vez que tengo el voltaje aquí reducido, lo que voy a hacer es separar las ondas positivas y las ondas negativas. De eso se va a encargar la etapa de rectificador, de separar las ondas positivas y las ondas negativas. ¿Cómo lo va a hacer? A través de diodos. Generalmente en la mayoría de las fuentes de alimentación va a estar formado por 4 diodos de rectificación. ¿Por qué por 4 diodos? Para que pueda rectificar a onda completa. ¿Cómo va a hacer eso? Fíjense que cuando tenga aquí a la entrada después del transformador voy a tener un voltaje alterno que va oscilando entre positivo. No nos importa la parte que está acá, ¿no? Las etapas, ¿ya? Porque explicar esta parte cómo hace la transformación de rectificar de las ondas negativas, las ondas positivas, se pueden
no pueden entenderlo. Pero lo que importa es esto, ¿no? Transformación, supongamos que sea 220. Si ponemos que acá sea 20 voltios salida, ¿no? Aquí tiene que ser acá, una persona tiene 20 voltios, pero en alterno. El puente de diodos rectifica la parte negativa en parte positiva y forma esta onda. Hasta acá muy bien, ¿ya? Y señal completa. Porque la primera onda es del ciclo positivo de una fase. Vamos a ver. Hay algo que no sabes, hay algo que este sistema, que Entonces tendrá que tener bien las partes, que tener bien claro, ¿ya? Siguiente onda es del ciclo positivo de la otra. Aquí la onda sea negativa, separado las ondas en continua. Retire esta señal de ser el capacitor, más planchado, más puro va a ser la salida. Acá, luego que tenemos una rectificada, entra la etapa del filtrado, que son generalmente condensadores, como el condensador. Y la onda tiene esta forma, es casi constante, no estable, pero un poquito constante, ya no llega hasta cero, no que llega hasta arriba. Es lo que se llama el filtrado, o no le dicen el planchado, otros le dicen el rizado, tiene un pequeño rizado acá, ¿ya? Entonces, hasta acá, esta etapa la hace el condensador. Del voltaje. Ahora, el regulador, que no siempre va a tener en todas las etapas, lo que se va a encargar de hacer el regulador son dos cosas. Uno, tener a la salida una señal mucho más pura, mucho más fina. Fíjense que casi totalmente continúa el voltaje y además va a estabilizar. ¿A qué me refiero con estabilizar? Hasta aquí, si no tuviera la etapa de regulador, yo tuviera, por ejemplo, una fuente de 12 voltios, yo en estos puntos mido, yo tengo los 12 voltios. Pero cuando yo vaya poniendo una carga, cuanto más grande sea la carga, ¿a qué me refiero con la carga? Lo que yo voy a alimentar, un amplificador, no sé, cualquier cosa que yo llegue a amplificar va a ser la carga. Perdón, cualquier cosa que yo vaya a conectar va a ser la carga. Cuanto mayor sea la carga, y si no tiene la etapa de regulador, ¿qué va a pasar con la fuente? Va a comenzar a reducir el voltaje. En otras palabras, si no tiene la etapa de regulador, el voltaje de salida va a depender de lo que yo vaya a conectar. Entonces, eso no es muy bueno para propósitos generales. Por eso es lo que se pone es la etapa de regulador. ¿Qué va a hacer el regulador? Aparte de obtener una señal más pura a la salida, un voltaje más continuo, lo que voy a obtener es que no importa qué cosa yo conecte, siempre voy a tener a la salida un voltaje estabilizado, un voltaje. Entonces, es importante el regulador, muchachos, está viendo que un regulador es muy importante, porque te estabiliza la onda para evitar o para hacer el funcionamiento correcto de la salida, de cualquier cosa que no se conectar acá a alimentar, amplificador, no sé, un celular, qué sé yo, no sé, de acuerdo a lo que tenga la salida. Entonces, el regulador es muy importante en el tema de fuentes lineales, fuentes de alimentación. Voltaje fijo, como es en las baterías de los autos o en las baterías que yo puedo conseguir de 9 voltios. Entonces, este circuito, ¿cómo yo lo voy a tener ya en un circuito real? Aquí yo en la siguiente figura yo tengo ya una fuente de alimentación lineal. Entonces, fíjense. Miren, esta parte, acá está ya el diagrama, a lo mejor ya está un circuito hecho en forma real, ¿no? Tengo acá mi transformador, sale DC, sale en forma, reduce el voltaje de entrada, mejor que se ve 120 voltios de entrada, salida son 12 voltios, o sea, este es un transformador de 12 voltios de salida, 2 amperes. Llega acá, y rectifica con este puente de diodos, ven acá 4 diodos que estaban en el diagrama, acá están los 4 diodos, acá está el filtro, que hace el condensador, y todo lo que está acá en la parte de regulador, para que salga estable, ¿no? Y se supone que por aquí está la salida ya. En esta parte muy interesante. Y miren acá lo que decía clase pasada, y acá tienen un aluminio, ¿no? Que es el disipador. Se ajusta con un perno, se pone acá una pasta, se pone con un perno y aquí se ajusta para evitar que se recaliente. Este transistor es el que va a hacer el tapa de regulador, ¿no? Fíjense, la tapa de transformador está formada por un transformador, que es fácil de reconocerlo. Eso va
a la placa y pasa a la etapa de rectificación, que generalmente está formado siempre por 4 diodos. De ahí va a la etapa de filtrado o filtro, que está formado por un capacitor electrolítico, que es el capacitor más grande de toda la placa de la fuente de alimentación. Y después viene la etapa de regulación, que en este caso está formado por varios dispositivos, que en la actualidad ya está formado por un solo circuito integrado, que es un regulador. Vayamos a ver a más detalle cada una de las etapas de la fuente de alimentación lineal. El primero que vamos a ver es el transformador. Entonces, repasando, ¿qué función cumple el transformador? Nada más medio, en este caso el cable negro va a ser el 0 voltios, y con este cable azul voy a tener 12 voltios, y entre el negro y este otro cable azul voy a tener 12 voltios. Ahora, si no utilizaría el negro, yo tuviera entre los dos azules un total de 24 voltios en alterna. Entonces, en la entrada, en algunos transformadores se van a encontrar 3 cables. Si traen 3 cables, el del medio es el que se va a conectar a 110. ¿Qué quiere decir? El del medio, si tuviera 3 cables, el del medio con uno de estos cables rojos se conecta para alimentarse con 110. Aquí, o entre los dos azules, voy a tener un total de 24. Entonces aquí, miren, yo necesito acá 12 voltios, ¿cierto? Salida. Si tengo 3 cables, tengo que conectar estos 2 puntos nada más de salida, estos dos. Tener 12 voltios. Pues si junto estos dos, tengo 24, ¿no? Entonces yo quiero 12 voltios nada más. Mira, aquí dice 12 voltios AC, o sea que es alterna. Aquí dice 230 voltios AC, que es la entrada. La salida 12 voltios alterna también. 4 voltios transformador. Entonces no olviden que el tamaño del transformador depende de la cantidad de corriente que va a entregar el transformador. Ahora, hay un error que se comete, que es bien común, que es el siguiente. Como es un transformador mientras yo conecte aquí 220 voltios a la salida, por ejemplo, entre los cables azules en este transformador, siempre voy a tener 24 voltios. Pero no quiere decir que en todo momento esté entregando 2 amperios. ¿De qué va a depender la corriente? De lo que estás conectando? Puedo llevar 50 kilos amperios, entonces ese transformador menor, y con una separar las ondas positivas y las ondas negativas Ahora viene la etapa de de mi la, señal que de la rectificación, ¿no? Rectificación. viene del transformador. No olviden que se alterna, y a la salida de los diodos ya tengo ya la señal totalmente separada, las ondas positivas. Entonces, generalmente son 4 diodos que forman la etapa de rectificación. Lo propio, puedo tener en la etapa de rectificación un diodos de baja potencia o de potencia más alta. ¿De qué depende eso? De la cantidad de corriente que está trabajando la fuente. Entonces, cuanto la Estos son detalles técnicos, ¿no? Que hay que usar. Si necesito una salida alta, necesito un diodo mucho más potencia. Si es poca la salida, necesito uno más pequeño. Pero lo que importa es que estos son los diodos, ¿ya? Son los elementos que otro día hemos visto el año pasado en los proyectos, cómo están conectados, ¿no? El puente de diodos. Bien. Entonces nos importa más la forma. Seguimos. encontrar ese diodo en la tienda de repuestos. Ahora, como es normal que 4 diodos formen parte del rectificador, entonces ya vienen en un encapsulado los 4 diodos, como son en esta imagen. ¿Cuál es la ventaja? Que es más fácil la parte de la revisión y además es más compacto. Pero la desventaja es que, por ejemplo, de mi encapsulado, un diodo se me quema, entonces por culpa de ese diodo tengo que reemplazar todito el encapsulado. Ajá, a ver, vamos a ver. A ver. Miren aquí en esta parte, en este caso, en este tipo de diagrama, acá el que ha hecho esta fuente ha colocado 4 diodos en un puente de diodos. Sin embargo, ahora hay dispositivos que vienen un diodo completo ya. O sea, todo este puente de diodos que está, hemos visto acá, se reemplaza por un solo elemento, ¿no? Hay hasta 4 formas de puente de diodos establecidos, ¿ya? Pero yo decía, ¿no? Una desventaja que se malogra una etapa de este puente y tienes que cambiar todo, ¿no? Sí, pero también es mucho más estable esto acá. Tiene sus ventajas y sus desventajas también. El puente de diodos, vamos avanzando. Perdón, en un disipador.
Entonces, como son diodos que manejan Hello, this is Robert Kiyosaki, and I'm very excited about announcing lo que va a hacer es que produzca calor. Entonces, para que no se dañe, se suele empernar esto a un disipador para que disipe la calor. También, ¿no? Entonces, ustedes saben, alumnos, que lo que más, en un auto electrónico, lo que más, hay dos cosas que siempre malogra un dispositivo electrónico. La suciedad, el polvo y el calor. O sea, hay dos cosas que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Por eso, igual, sus computadoras, cuando ustedes trabajan, tienen un cooler, ¿no? Que va refrigerando cuando se calienta el procesador, ¿sí? Y tienen que limpiar siempre para evitar que el polvo también malogre los circuitos. De esta forma igual, ¿no? También necesita acá un disipador para evitar que se recaliente este dispositivo, ¿ya? Entonces ya vimos esta parte del transformador de la rectificación. Ahora vamos el filtrado. Esto no necesita disipador. Entonces, dispositivos que son generalmente convertir este voltaje que es pulsante en un voltaje que es continuo. Entonces, la etapa de filtrado está formado por un capacitor electrolítico. Por eso es que es bien común confundirle y cambiarle de nombre al capacitor electrolítico. Generalmente escucho bastante decir, cuando ven a un capacitor electrolítico, dicen, es un filtro. Está bien llamarlo filtro cuando está cumpliendo la etapa de filtrado en una fuente de alimentación. Pero no olviden que el capacitor electrolítico no solamente vamos a encontrar en la etapa de filtrado de una fuente, sino en un equipo electrónico vamos a encontrar en varias etapas. Entonces, en las demás etapas no está cumpliendo la etapa de más grande que va a haber en la placa de la fuente de alimentación. Por lo menos. Recordamos que en un transformador hay que considerar dos cosas, ¿no? El voltaje a que va a trabajar 50 voltios y la capacitancia, ¿no? En este caso tenemos uno de 50 voltios que trabaja en 50 voltios, este transformador, este condensador, y trabaja a 2200 microfaradios, ¿no? Acá tenemos otro de 50 voltios, 470 microfaradios, y así etcétera, dependiendo de mi diseño yo tengo que utilizar qué condensador voy a trabajar. Nos conviene que sea mayor a 1000 microfaradios. Ahora, el voltaje va a depender mucho del trabajo que está cumpliendo la fuente de alimentación. Por 16 voltios, satura por el voltaje, y fuera de 1000 microfaradios. Entonces, cuanto mayor es el valor del capacitor, más fino va a ser la parte de filtrado. No, acá me recomienda que debe ser más de 1000 microfaradios. En el caso de 2200 microfaradios sería mejor, ¿no? Para que la etapa del filtrado sea mucho más fino, más exacto, ¿no? Del voltaje continuo. Y la última etapa es el del regulador, que se va a encargar de mantener estable la salida de la fuente de alimentación lineal y además más fino la etapa de filtrado. Generalmente esta etapa está formado, bueno, en los equipos antiguos estaban formados por varios transistores y otros componentes. En la actualidad ya hay reguladores en circuitos integrados que cumplen la misma función, además son más económicos. El más comercial son las series 78XX. Entonces, por ejemplo, aquí, el por qué es 75XX, porque estos dos X que al final van a reemplazar el voltaje que yo quiero estabilizar a la salida. Por ejemplo, si yo tuviera 7805, ¿qué quiere decir? Que este a la salida va a regular a 5 voltios. A ver, en este ejemplo, por ejemplo, yo tengo aquí a la entrada 25 voltios de la fuente de alimentación. Yo lo llevo al regulador y a la salida, al poner un 7805, siempre voy a tener a la salida 5 voltios. Entonces, no importa que conecte, siempre voy a tener a la salida 5 voltios. Este tipo de regulador soporta hasta 1.5 amperios. Entonces, mientras la carga no exija más de esa corriente, entonces tranquilamente va a poder funcionar este regulador. Fíjense que es el encapsulado TO220, igual yo tengo aquí para poder empernar a un disipador cuando la corriente sea mayor a 1 amperio. Entonces, de esta familia hay varios. Por ejemplo, hay el 7809. ¿Qué quiere decir? Que si lo pongo en 7809 voy a... Salida 9 voltios, ¿no? Muy bien.
Vamos avanzando. Que usted da ejemplos del 78. El 78 lo que vas a regular son voltajes positivos, y si yo quisiera regular voltajes negativos, voy a encontrar circuitos integrados que son 79 voltios. Bueno, hasta acá es suficiente, hasta acá. ¿No? Toda esta parte que está acá, está muy bien explicado, ¿no? En las partes. Ahora sí no creo que quede duda ya, ¿no? De la etapa de la fuente de alimentación. Entonces vamos a desarrollar cada partes. Ya, muy bien, estudiantes. Bienvenido. Entonces vamos a desarrollar el curso con las diversas partes, ¿ya? ¿Hasta acá alguna pregunta? Recuerden, una fuente de alimentación es importante para Castillo, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a, lo que les decía, no todo elemento electrónico necesita una fuente de alimentación, necesitan. Y les comenté en la clase pasada, ¿no? Un cargador de celular es una fuente de alimentación. El cargador de mi laptop es una fuente de alimentación. En mi PC, ahí dentro, una fuente de alimentación. O sea, la fuente de alimentación van en todo dispositivo electrónico. En todo, ¿ya? De repente tú no lo vas a poder ver, ¿no? Si no lo ves, afuera, como una pequeña cajita, está dentro del dispositivo. ¿Sí? Por ejemplo, los televisores, justo frente a un televisor, un grande smart, y veo el cable y no hay ninguna fuente. Entonces pareciera que no hay fuente, pero no, la fuente está dentro de la pantalla. Está dentro. Entonces supongamos que en un momento de repente su televisor se quema. Una vez pasó igual con un monitor de computadora. Antiguo, ya la fuente estaba por dentro. Entonces se me quemó, no prendía. Entonces le dije, lo más probable es que se quemó la fuente. ¿Cierto, no? Fui al técnico, lo revisó y dijo, se quemó la fuente. Entonces tienen que ver en qué parte de la etapa se ha quemado, como lo he explicado. Ellos analizan qué parte se ha quemado. Un condensador, se puede haber quemado un diodo, se puede haber quemado un transistor. Entonces, ellos saben, entonces reemplazan ese elemento, claro, teniendo en cuenta de repente que no sean menor las pistas, ¿no? Porque si las pistas se queman, ya toda esa parte ya no vale, hay que cambiar por otra placa. Por otra placa. Entonces hay que ver qué tanto se ha dañado. Y eso fue lo que me pasó, ¿no? Cambiaron, la parte se había quemado y nuevamente trabajó el monitor. El monitor tiene como 8 años, todavía funciona todavía, tiene como 8 o 10 años creo. Y hasta ahora trabaja, se quemó la fuente una vez, la arreglaron y sigue trabajando. La otra vez se quemaron las barras de carbón que iluminan las pantallas, también se quemó. Lo arreglaron y ya está. O sea, mientras tenga solución un dispositivo hay que ver la forma de arreglar, ¿no? Mientras tenga solución. Si no se puede hacer nada ya tienes que descartarlo, porque de repente arreglar ya sale mucho más caro comprar uno nuevo. Bueno, si se te rompe una pantalla, pues ya se es fatal, ya. Cambiar una pantalla es lo más caro, igual que un celular, ¿no? Supongo que tienes tu televisor se te cae, por mala suerte se te rompe, ya mejor comprarte otro, porque es la parte mucho más delicada. Se malogra eso, cambiar, a veces no queda igual, ya. ¿Sí? Igual te pasa con los celulares, ¿no? Si te rompe la pantalla, te recomendaría que mejor cómprate otro celular, ya, porque vas a colocar y ese no queda igual. Entonces vamos a desarrollar los temas que estamos viendo, ¿ya? Muy bien. 36. Fuente de alimentación. Ya hemos visto ya que todos los dispositivos electrónicos, televisores, etcétera, necesitan una fuente de alimentación. En este caso, para el Perú es 220 voltios en tensión alterna a la entrada, pero los elementos que hemos hablado que los aparatos electrónicos necesitan corriente continua, ¿no? Necesitan corriente continua y además en tensiones mucho más bajas. Por eso siempre llevar una fuente de alimentación, o también llamada fuente de poder. O sea, tiene varios nombres, ¿ya? Fuente de alimentación, fuente de poder, fuente de voltaje. Tienen varios nombres. Todos es lo mismo. Entonces, en síntesis, ¿qué es una fuente de alimentación? ¿Qué es una fuente de poder? ¿Qué es una fuente de voltaje? Es aquel dispositivo que te convierte de corriente alterna en corriente continua. Hasta que está claro. ¿Bien?
Recordamos que es corriente alterna, es aquella que sube el valor, disminuye, va en forma contraria negativa, y de esta forma se repite por todo el ciclo, ¿no? Alterna, es una vez positiva y otra vez negativa, como está en la imagen, ¿no? El primero que tiene que hacer la fuente es mantener la polaridad, es decir, rectificar la corriente para que sea siempre positiva, como es en la corriente continua, ¿no? Alterna, continua. El continuo es constante en todo tiempo, ¿no? Gracias al tema de la fuente. Muy bien, seguimos. Acá está. Este diagrama puede venir en el examen, ¿no? Puede venir, ¿no? Ah, no, pero no es para desarrollar, ¿no? Tienes que marcar. Aunque se puede hacer, de repente, usted fija para el examen, puede ser, ¿no? Yo puedo poner acá, de repente, esta parte de transformador, ¿no? Dibujo esta parte que está acá y digo, a ver, ¿qué onda va a la salida, no? ¿Qué onda viene en la salida del transformador? Ahora realmente 4 alternativas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Digo, marcar cuál es la alternativa correcta. Entonces yo veo, el transformador va acá a los más chico aquí. Entonces, esa es la respuesta correcta. Otra puede ser, ¿no? En la etapa de filtración de una fuente de alimentación, ¿cómo es el tipo de onda que sale al final de la etapa de filtración? 1, 2, 3, 4 alternativas. ¿Cuál es la respuesta? Esta, ¿no? Entonces tienes que tener claro cuál es la onda que sale al final de mi etapa, de mi fuente, ¿ya? Este diagrama es importante, súper importante. Marquen ahí como una fija para el examen, ¿no? Diagramas en mi etapa de fuentes de alimentación. Seguimos. Acá tengo. Entrada. Vamos aquí. Transforma en mucho más pequeña. Acá está mi puente de diodos que hemos visto. Está bien claro. La parte negativa lo ponen en forma positiva. Filtrado. Condensador. Tiene este tipo de onda. Y el estabilizador ya te viene una onda estable. Muy bien. Entonces ustedes ya pueden identificar cómo es el tipo de onda también en esta forma de diagrama, ¿no? Acá está como diagramas y acá está en forma ya en un esquema, en un esquemático electrónico. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de nuestro tema el día de hoy? El objetivo es de una fuente de poder o alimentación es de proporcionar un valor de tensión adecuado para el funcionamiento de cualquier dispositivo. La fuente de alimentación se encarga de convertir la corriente de entrada de tensión. La fuente de alimentación se encarga de convertir la entrada de tensión alterna de la red en una tensión continua y consta de varias etapas, como hemos visto, ¿no? No sé quién de ustedes ha destapado alguna vez su computadora. ¿Alguien ha destapado su computadora alguna vez, su PC? ¿Alguien ha destapado acá? ¿Nadie? ¿Nadie limpia su computadora? ¿Algunos acá? ¿Nadie limpia su computadora? Tienen que limpiar ustedes mismos. Ojo, cualquier cosa que van a hacer con su computadora siempre apagado, desconectado. No vayan a destapar con la tensión conectada. ¿Sí? Entonces, acá están las fuentes, el conector de entrada, ¿no? 120 voltios. Aquí, esto es lo que está en una fuente de alimentación. Esto es lo que está dentro de la computadora. Acá está su cooler, que disipa el calor que se puede formar acá adentro, el calentamiento de las piezas. Y aquí están las salidas, ¿no? Acá están los cables que son para salir. Y esta es la corriente del voltaje rectificado y transformado, ¿no? Esta parte que está acá tiene que conectarse a varias partes de mi computadora. Un cable será para el procesador, otro cable será, por ejemplo, para mi tarjeta de video, otro será para mi lector de USB, otro cable será para mi disco duro, etcétera, ¿no? Por eso hay varios cables que sirven para varias partes de mi computadora, porque cada parte tiene que estar alimentado con corriente, con voltaje, porque si no, no va a trabajar. ¿Ya? Esta es la fuente de alimentación. Entonces yo les digo a ustedes, ¿no? Si van a dar un mantenimiento a su computadora, tienen que destapar y limpiar. ¿Con qué? ¿Mm? ¿Ustedes han visto que hay unos elementos que sirven para inflar globos? ¿Han visto? Se inflan globos. Con eso tienen que limpiar el polvo. Ustedes hacen esto, muchachos, se van al
se van a ahorrar un disgusto cuando su computadora se malogre. Este fin de semana tienen que posible hacer eso. Ya creo que más adelante hay un tema acerca de esto, vamos a ver. Creo que sí hay un tema para cómo dar mantenimiento a una fuente de alimentación de una PC. Bueno, vamos ahí. Seguimos. Fuente, acá está las partes, ¿no? Transformación. La entrada del primario y el secundario, ¿no? Acá tenemos un transformador que tiene varias salidas, 12 voltios y de 30 voltios. Bueno, en esta etapa consta básicamente de un transformador que está formado por un bobinado primario, uno o varios bobinados secundarios, ¿no? En algunos casos tienen dos salidas. Sí, tiene como función principal convertir energía eléctrica alterna de la red de entrada, en energía alterna a otro nivel de voltaje por medio de la acción de un campo magnético. El campo magnético, ya hemos hablado, claro, en las clases pasadas, transforma la entrada en salida pero con menor valor, ¿no? Además provee una aislación galvánica entre la entrada y la salida. Hay espiras, está aislado para que no haya el tema de un tema de errores en la salida. Bueno, aquí hay una explicación más o menos de cómo qué se debe considerar para poder elaborar una fuente de voltaje adecuado. Dice, el transformador entrega en su secundario una señal con una amplitud menor a la señal de entrada. Claro, ¿viste, no? Es una amplitud mucho menor. Si es 220 voltios, supongo que sea 12 voltios, te va a emitir igual 12 voltios. La señal que se entrega en el secundario del transformador deberá tener un valor acorde a la tensión del voltaje final de corriente continua que se obtener, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Si, por ejemplo, se desea obtener una fuente de poder con un voltaje final en corriente directa de 12 voltios, allá. Sí, creo que al final de mi fuente tendrá solamente 12 voltios continuo, ¿no? 12 voltios rectificado. Entonces, el secundario, el del transformador, deberá tener un voltaje en corriente alterna no menor a 9 voltios, quedando este valor muy ajustado. Claro. Por ejemplo, si tu salida debe ser 12 voltios continuo total, tu transformador debe ser mínimo 9 voltios, ¿no? Mínimo 9 voltios. Porque de repente el rectificador o la parte del estabilizador te va a transformar tu 9 a 12 voltios. Pero si es mucho menor, digamos que le pones un transformador de 8 o 7 voltios, ya va a tener mucho más dificultad para hacer el tema de transformación. Entonces, esos temas hay que tener en cuenta el que diseña o hace una fuente de alimentación, ¿no? De que no tiene que ser menos, el transformador mucho menos del valor del que tú quieres obtener a la salida, no utilizar. A ver. Si se toman en cuenta las caídas de voltaje en las diferentes etapas, bloques de fuente de poder, posiblemente ya no se pueden obtener los 12 voltios esperados. Claro, ¿no? Sí. En cada etapa siempre hay una pérdida de voltaje. Lo que nos importa, transformador, entrada, salida, te debo botar hacia la alterna, pero en un pico mucho menor, ¿no? Una amplitud mucho menor. Luego que viene la etapa de rectificación, ¿no? Te muestro la parte de transformación, rectificación. Tiene objetivo de asegurar que no se produzcan oscilaciones en el voltaje en el tiempo, ¿no? Se intenta con esta etapa pasar de corriente alterna a corriente continua a través de un componente que se llama puente rectificador, o sea, el puente de diodos, o también llamado GRADS, ¿no? Esta etapa la hace ¿quién? El puente de diodos, ¿no? La rectificación. Esto permite que el voltaje no baje de 0 voltios y que siempre se mantenga por encima de esta cifra, ¿no? Claro. En esta etapa, el rectificador, de acá, desde acá, trae lo posible de que no llegue a 0 voltios, ¿no? Que no baje 0 voltios, ¿no? Que no sea negativo, ¿no? Pero la parte negativa se convierte en positiva. ¿Está? Así que no baje de 0 voltios. Que llegue hasta el mínimo 0 voltios. Y siempre se mantenga por encima de esta cifra. ¿Bien? Seguimos. Acá está, ¿no? Este es el elemento, un puente de diodos ya encapsulado en un solo componente, nada más. En un solo componente.
Para rectificar una tensión debemos tener muy claro el tipo de fuente que vamos a necesitar. En contadas ocasiones optaremos por una rectificación de media onda. Un caso particular es de un cargador de batería, sistema económico. Nos importa acá el tema de un transformador total, ¿no? Los diodos encargados de esta función han de poder disipar la potencia máxima exigible además de un margen de seguridad. También están los puentes rectificadores que suelen tener parte de la cápsula en metálico para su adecuada refrigeración. Yo le decía, ¿no? Los disipadores están hechos de un metal, que es el aluminio, ¿no? Entonces, este encapsulado que está acá, adentro tiene partes metálicas, tiene parte de aluminio para evitar que se recaliente mi puente rectificador, ¿no? Entonces, acá dicen, en algunos casos los rectificadores están provistos de un disipador de calor adecuado a la potencia del trabajo. Se debe tener en cuenta este factor, siempre que tenga un disipador, ¿no? El que es aquí. La tensión nominal del rectificador debe tener asimismo un margen para no verse afectado por los picos habituales de la tensión de red. Ustedes saben que la tensión de alimentación de mi casa es 220 voltios, ¿no? Pero siempre hay picos de voltaje o picos de voltaje. O sea, hay valores que es un poco valor. Llega a 230, ¿no? Llega un poco de valor. Entonces siempre hay picos de voltaje. Por eso, entonces, la recomendación ahora es, cualquier dispositivo electrónico que yo tenga, tengo que comprar un estabilizador de voltaje. ¿No? Eso es lo que se recomienda. Si vas a utilizar, por ejemplo, un televisor, un smart, que cuesta caro, ¿no? Entonces tienes que tú proteger tu inversión. ¿Cómo? Para evitar que se queme tu televisor con picos de voltaje que también puede pasar. Compras un estabilizador, conectas ahí para que sea 220 voltios siempre exacto ahí en el sistema de alimentación, para que no haya picos de voltaje. Entonces, el rectificador tiene que soportar estos picos de voltaje de entrada. Entonces dice acá, ¿no? La tensión nominal del rectificador debe tener asimismo un margen para no verse afectado por los picos habituales de tensión de red. En resumidas cuentas, y sin entrar en detalles de cálculos, para una tensión del secundario simple 40 voltios, debemos usar un diodo de 80 voltios como mínimo. Ajá. Mira, yo creo que acá sea 40 voltios y mi rectificador tengo que usar un diodo de mínimo 80 voltios. Siempre tiene que ser mayor a la que yo necesito. ¿Sí? Si quiero 40, tengo que ponerle 80 voltios, el doble, para que si hay un pico de voltaje, no se vea afectado. ¿Sí? ¿Ya? Pico de voltaje. En el caso de tener uno secundario doble de 40 voltios cada uno, ¿no? Bueno, aquí allá tenemos de potencia, que ya es un tema mucho más técnico. Pero lo que importa es que tengo que tener un valor mucho mayor para evitar que el pico afecte mi salida. Este es el diagrama, ¿no? Esta es la forma como está conectado. Notes, este es el diagrama de un AutoCAD de las partes, ¿no? La parte física. Este es otro tipo de diodos que hemos visto, otra forma de puente de diodos. Este es uno individual, ¿no? Que también puede colocarse en un puente de 4 diodos, como hemos visto. Etapa de rectificación. Es lo que decía, ¿no? Esta es una forma de onda simple que no vamos a ver. Aquí está la forma de puente de diodos. Entrada y salida, ¿no? Acá está, bueno, esta es la parte que le decía que explica, ¿no? Tiene esta parte que está acá. Vamos a hacerlo en forma simple, a ver, ¿ya? Ustedes saben que el diodo simplemente circula en un solo tipo de posición, ¿no? Cuando es más y cuando es menos, ¿cierto? Porque está polarizado directamente. Cuando está al revés, no va a trabajar, ¿no? Porque no pasa corriente, porque ustedes saben que el diodo solamente pasa corriente en un sentido cuando es más y cuando es menos. Entonces acá tiene una forma de entender esto, ¿no? Miren, esta es la entrada, ¿no? Cuando sea positivo, acá también va a ser positivo, más.
Por lo tanto, va a conducir mi diodo. Entonces, si es más acá, también va a ser más a la salida, ¿no? Positivo a la salida. Cuando es positivo acá, y cuando es más, positivo acá. Ahora viene la parte negativa, ¿no? Ahora ya es negativa. Entonces acá será menos y acá más. Pero como está al revés, está polarizado inversamente, no va a pasar corriente. No pasa. Ahí entonces el diodo piensa, ¿no? Cuando es positivo, pasa. A la salida igual es positivo. Cuando es negativo, no pasa nada. No pasa corriente, por lo tanto es cero. ¿No? Entonces esa es la función del diodo. Es una explicación de cómo conduce el voltaje, conduce corriente. Repetimos. Cuando es positivo, pasa corriente, conduce, entonces acá también la salida va a ser positivo, conduce. Cuando es negativo, no conduce el diodo, no pasa corriente, por lo tanto va a ser ¿cuánto? Cero, por eso acá está en cero. Nuevamente, vuelve a la parte positiva, nuevamente conduce, y así. Entonces, es la forma en un diodo, un rectificador de diodo simple, como está acá dice, debemos rectificarlo por medio de diodo. No recordar que un diodo solo conduce un solo sentido, como decía, cuando está polarizado directamente. Para rectificar la corriente debemos usar un circuito de media onda. Es lo que se llama un rectificador de media onda, nada más. Un rectificador de media onda. Acá está lo que te he explicado, ¿no? Según el esquema del diodo, solo conduce cuando la tensión A es positiva, ¿no? Cuando el extremo de arriba o el punto es negativa, el diodo está polarizado inversamente y por tanto no conduce. ¿Muy bien? Según el circuito, B1 es corriente alterna, ¿no? Pero como el diodo solo conduce la corriente en el sentido positivo, la onda resultante de tensión en la salida será B2, rectificada solamente a la mitad de la onda. ¿Por qué este es el rectificador de media onda? Porque solo rectifica una parte nada más. Esta la rectifica, ¿no? O sea, sigue positiva, ¿no? Esta parte que está acá sigue en cero. Y esta que está acá también la rectifica. Entonces, en alterna, a ver, ¿qué es acá? Según el circuito B1 es alterna, pero como el diodo solo conduce en la parte positiva, la onda resultante de la tensión B2 será rectificada. Cuando en alterna hay dos ondas negativas, el diodo no deja pasar corriente, ¿no? Entonces, así funciona un rectificador de media onda. Es un rectificador de media onda. Muy bien. Este es un rectificador de onda completa. Está formado acá por el puente diodo, ¿no? Que hemos visto puede ser diodos conectados o también un solo puente en un solo dispositivo. Pues acá está, ¿no? Tengo mi entrada, mi salida, sí va a rectificar todo, ¿no? Positivo, positivo. Lo que es negativo, se forma positivo. Sigue positivo, positivo, y lo que es negativo, también se forma positivo. Entonces, esta es una onda totalmente rectificada. O sea, aquí no hay ceros, ¿no? Todo es positivo. Entonces, explicar esta parte que está acá es mucho más complejo, ¿no? ¿Sí? Pero lo que importa entonces es la salida que tenemos. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Está claro? ¿No está acá una pregunta? Seguimos. Ahora viene la etapa del filtrado, ¿no? Filtrado. En esta etapa se aplana el máximo la señal. Esto se consigue con uno o varios condensadores que se detienen en la corriente. Lo que hemos hablado, ¿no? El filtrado hace el condensador, ¿no? Le dejan pasar lentamente, con lo que acelera el efecto deseado. ¿Qué dice? Esta etapa está constituida por uno o varios capacitores que se utilizan para eliminar la componente de tensión alterna que proviene de la etapa de rectificación, ¿no? Esta parte que está acá hace lo que se llama el filtrado o el rizado, ¿no? Los capacitores se cargan al valor máximo de voltaje entregado por el rectificador y se descargan lentamente cuando la señal pulsante desaparece.
permitiendo lograr un nivel de tensión lo más continuo posible. Entonces, este es lo que hace el capacitor, ¿no? En síntesis, la parte que está transformada, que hemos salido del puente diodo, rectificado, la filtra para que ella sea un poco más aplanada, un poco más rizada y sea lo más continuo posible. Muy bien. ¿Qué es lo que se necesita en este caso? Se necesita un condensador. Ya va a faltar poco tiempo. Nos quedamos ahí. ¿Se han cansado, muchachos?